Buenos días a todos. Soy Natalia Pérez de la Osa, del Hospital Germans Trias y Pujol de Barcelona. En primer lugar, se me hace un poco extraño presentar esta presentación sin veros las caras y sin estar allí todos juntos, pero quería felicitar a la organización por haberlo hecho posible, aunque sea de esta manera, y espero que el año que viene podamos encontrarnos todos. Bien, os voy a presentar el estudio RACECAT, que es un estudio colaborativo que se ha realizado en todos los hospitales que atienden ictus de Cataluña en colaboración con el SEM. Es un estudio financiado por Medtronic y con colaboración de la Fundació Ictus de Cataluña. Bien, como sabéis, hay una parte de los pacientes que sufren un ictus, que son los pacientes más graves y que ocasionan una mayor discapacidad, que son aquellos pacientes con una oclusión de gran vaso cerebral, que representan entre un 20-30% de todos los pacientes con un ictus isquémico. Desde hace ya unos años sabemos que en estos pacientes el tratamiento endovascular es el mejor tratamiento, es el gold estándar actualmente, y el tratamiento endovascular duplica las posibilidades de recuperación clínica a los 3 meses, de manera que un 46%, según los ensayos clínicos, de los pacientes tratados con endovascular consiguen una recuperación excelente. Y es importante también saber y recordar esta relación entre el tiempo hasta el tratamiento y las posibilidades de recuperación clínica, de manera que cuanto antes consigamos que el paciente acceda a un tratamiento endovascular, pues mayores van a ser los beneficios. En este sentido, hace ya unos años en Cataluña analizamos la situación sobre el tratamiento endovascular, que está disponible solo en algunos hospitales con mayor complejidad, centros terciarios, y que estaban localizados sobre todo en la área metropolitana de Barcelona, de manera que la población que vivía cerca de estos hospitales, es la zona azul representada en la figura, tenían un acceso mucho mayor al tratamiento endovascular y mucho más precoz en relación a la población que vivía en áreas más remotas, especialmente si vivían a más de 1 hora de distancia de un centro endovascular, en los cuales la posibilidad de recibir este tratamiento se reducía hasta 3 veces. A lo largo de los años hemos visto cómo en general ha ido aumentando el tratamiento endovascular en todas las poblaciones, pero sobre todo en las zonas más cercanas a los centros endovasculares, de manera que vimos que había una falta de equidad en el acceso a este tratamiento. En este sentido, nos planteamos cómo se podía mejorar y una de las estrategias que pensábamos era si desde los sistemas de emergencias médicas, desde la ambulancia, podíamos identificar de alguna manera estos pacientes que sufrían un ictus isquémico con oclusión de gran vaso y poder dirigir estos casos directamente a un centro endovascular, saltándonos la atención primaria en un hospital que pudiera atender ictus, pero que no tuviera la posibilidad de hacer el tratamiento endovascular. En la ambulancia no podemos hacer un TAC y una neuroimagen para diagnosticar esta situación clínica, pero sí que desarrollamos unas escalas clínicas simples como la escala RACE, que permitía predecir la presencia de una oclusión vascular de una forma bastante buena, de manera que la escala RACE, que puntúa de 0 a 9, cuando la escala RACE es de 5 o más, la posibilidad de que el paciente tenga una oclusión vascular, que son los pacientes con la barra naranja, pues es muy alta y se pueden descartar la gran mayoría de pacientes que tienen otras situaciones clínicas. En base a esta escala RACE y a toda la organización de la red de ictus en Cataluña, diseñamos el estudio RACECAT, que lo que pretende es un estudio randomizado que lo que pretende es comparar si el paciente identificado desde una ambulancia con una alta probabilidad de tener una oclusión de gran vaso cerebral, si es mejor el traslado directo a un centro endovascular, sería el circuito B, o en relación a lo que se estaba realizando, que era trasladarlo primero al centro más cercano, donde hacer un diagnóstico seguro, iniciar el tratamiento trombolítico y, en caso necesario, poner en marcha un traslado secundario hacia el centro endovascular, lo que esto a veces comporta un mayor tiempo de asistencia. El estudio RACECAT se realizó
en todo el territorio de Cataluña, incluyendo a los 28 hospitales que reciben ictus. 6 de ellos podían ofrecer tratamiento endovascular y el resto no. La población total de 7,5 millones de habitantes, y es importante destacar que la distancia hasta el centro endovascular en todo el territorio de Cataluña podía variar y podía ser hasta de más de 2 horas en algunos territorios más remotos. Los métodos se publicaron en un artículo y los criterios de inclusión fueron sobre todo pacientes evaluados por el SEM, por el Sistema de Emergencias Médicas, con una sospecha de oclusión de gran vaso, como hemos dicho, mediante la escala RACE mayor de 4, y que estuvieran localizados en áreas que no estuvieran cubiertas por un centro capacitado para ofrecer tratamiento endovascular, que pudieran llegar a un centro endovascular en menos de 7 horas. Y importante también, se excluyeron pacientes que estuvieran en una situación de inestabilidad clínica, en la ambulancia. Esto era evaluado por un neurólogo, por una llamada del SEM a un neurólogo que confirmaba los criterios de inclusión, evaluaba la situación clínica y en caso de cumplir los criterios, pues se randomizaba el paciente en el estudio y se asignaba al traslado al centro más cercano o el traslado directo a un centro endovascular que pudiera estar más lejano. Este es el protocolo del estudio. Como decimos, el SEM llamaba a este neurólogo que evaluaba los criterios, incluía al paciente en una aplicación que asignaba un circuito, el A o el B, en función de se siguió un diseño clúster temporal, de manera que durante un periodo temporal se realizaba un circuito y este iba variando según un calendario ya preestablecido. El paciente era trasladado a un centro u otro según el grupo asignado y a partir de aquí se realizaba la práctica clínica asistencial habitual, el tratamiento trombolítico si era candidato, el traslado a un centro endovascular si era necesario. En este momento se pedía el consentimiento informado para utilizar los datos y en la evaluación clínica a los 3 meses se realizó de forma centralizada por evaluadores ciegos al circuito asignado. Todos los datos de este estudio se registraron en un registro ya existente en Cataluña, el registro de código ictus, de manera que se realizó toda la recogida de datos dentro de este registro prospectivo. El resultado principal de eficacia fue la situación clínica evaluada por el ranking, por la escala ranking a los 3 meses, específicamente en la población que finalmente fue diagnosticado de un ictus isquémico. Otros estudios secundarios, especialmente de seguridad, nos preocupaba la seguridad de estos traslados más largos y determinamos unos resultados de seguridad, la mortalidad a los 3 meses, la mortalidad concretamente en los pacientes con una hemorragia cerebral, que son pacientes de mayor riesgo que podían deteriorarse durante el traslado, y también las complicaciones durante el traslado. El estudio empezó en marzo del 2017. El ritmo de reclutamiento fue muy bueno, con una muy buena participación, 40 aproximadamente pacientes al mes. Se realizaron diferentes estudios intermedios, análisis, de seguridad y de eficacia. Y una vez se alcanzó el segundo interim análisis, el Comité Externo de Seguridad nos recomendó parar el estudio en este punto por futilidad, porque la probabilidad de que consiguiéramos resultados distintos continuando el reclutamiento de pacientes era bajo, y en ese momento, en junio del 2020, del año pasado, paramos el reclutamiento y pasamos a hacer el seguimiento de los pacientes y el análisis de los resultados. Este es el flowchart del estudio. De todas las activaciones de código ictus, es bueno destacar que la escala RACE se evaluó en la gran mayoría de casos, que se contactó con el neurólogo en también la gran mayoría de casos, se perdieron pocos pacientes por parte del SEM. Una vez se llamaba al neurólogo, este excluyó a algunos casos, especialmente porque la RACE no era realmente alta o por otras situaciones, y se randomizaron finalmente un total de 1.401 pacientes repartidos en los 2 grupos de estudio. A continuación, estos son los resultados del estudio.
Los tiempos desde el inicio hasta la randomización fueron similares en los dos grupos, en el grupo que se trasladó al centro local más cercano o que se trasladó al centro endovascular directamente. Lógicamente, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la llegada al hospital fue mucho menor cuando el paciente se asignó al traslado al centro local más cercano que cuando se trasladaba al centro endovascular, de manera que el porcentaje de pacientes que llegaron en las primeras 4 horas, ponemos este tiempo como una ventana para poder estar a tiempo de administrar el tratamiento trombolítico intravenoso, fue 10% mayor cuando se trasladaban al centro local. Importante también ver las complicaciones durante el traslado, que aunque fueron mayores en el centro, en el grupo que se trasladó al centro endovascular, las diferencias no fueron significativas y fueron bajas en general. Solamente menos de un 1% de los pacientes tuvieron complicaciones graves durante el traslado. Los pacientes que fueron trasladados al centro local, una gran mayoría, un 64% de los pacientes con ictus isquémico requirieron un traslado secundario a un centro endovascular. El diagnóstico final de los pacientes fue la gran mayoría ictus isquémico, un 65%, tuvimos casi un 20-25% de hemorragias y un 8% de ictus mímic. Es importante destacar que la escala RACE confirmamos que es una buena herramienta para identificar los pacientes con oclusión, ya que casi la mitad de los pacientes incluidos en el estudio realmente tenían una oclusión de gran vaso. Si nos centramos en la población de interés, que son los pacientes con un ictus isquémico, vemos que de estos un 67% tenían una oclusión de gran vaso, de manera que realmente pues, podemos identificar una población con una alta probabilidad de requerir tratamiento endovascular. Las características basales en ambos grupos fueron similares, sin diferencias a destacar. Lo que sí que queríamos destacar es que en general en los dos grupos es una población con una gravedad del ictus muy alta, con una NIH de mediana de 17. Respecto al tratamiento de reperfusión administrado, lo que vemos lógicamente es que los pacientes que se trasladan al centro local tienen un mayor acceso al tratamiento intravenoso, porque la llegada al hospital es más precoz, un 60% recibieron tratamiento endovenoso respecto a un 47% cuando se trasladaban al centro más lejano. Pero en cambio, por contra, el acceso al tratamiento endovascular fue un 10% mayor cuando se dirigieron directamente a un centro endovascular. 40% en el grupo de traslado al centro local versus 50% cuando se trasladaban directamente al centro endovascular. Respecto a los tiempos de atención, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento intravenoso fue muy corto, más corto cuando se trasladaban al centro cercano, lógicamente, 120 minutos respecto a 155 minutos. Es importante destacar que en todos los casos, independientemente del centro que atendiera al paciente, los tiempos intrahospitalarios fueron muy rápidos, con un tiempo desde la llegada al hospital hasta el tratamiento de media hora, que son tiempos muy cortos, de manera que lo que vemos es que los circuitos fueron muy ágiles. Y si nos centramos en el tratamiento endovascular, vemos que, lógicamente, cuando el paciente se trasladaba directamente a un centro endovascular sin parar previamente en otro hospital, pues el tratamiento se adelantaba casi una hora. 214 minutos cuando se trasladaban directamente a un centro endovascular respecto a 270 si paraban previamente en un centro local. A continuación, les presentaré los resultados de los outcomes clínicos. Primero, respecto a la mortalidad, vemos que no hubo diferencias en ambos grupos. La mortalidad fue similar, la hazard ratio fue cercana a 1, de manera que bueno, podemos concluir que no hay problemas de seguridad, que el resultado de mortalidad fue similar si hiciera uno u otro circuito. Si nos centramos en el total de la muestra y también específicamente en los pacientes con hemorragia cerebral, aunque hay un ligero mayor porcentaje de mortalidad cuando el traslado se hizo largo a un centro endovascular,
pero estas diferencias no fueron significativas. Respecto al outcome principal de recuperación clínica a los 3 meses, esta es la distribución de la escala ranking a los 3 meses en ambos grupos. Vemos que son similares, realmente son las barras muestran la proporción de pacientes con un ranking de 0 a 6 y fueron exactamente iguales, de manera que podemos concluir que la evolución clínica de los pacientes con una sospecha de oclusión de gran vaso no es distinta si se realiza un circuito parando primero en un centro local que si se dirige ese paciente directamente a un centro endovascular. Estos resultados fueron igualmente, no mostraron diferencias cuando lo analizamos por subgrupos en relación a la edad, al sexo, al ser o no candidatos a tratamiento con trombólisis intravenosa o en relación a la gravedad clínica valorada por la escala RACE, con una escala RACE moderada o con una escala RACE muy grave. Vemos que igualmente el pronóstico es similar en ambos grupos de traslado. Así que finalmente, como conclusión, el estudio RACE-CAT nos demuestra que en pacientes con una sospecha de oclusión de gran vaso cerebral localizados en áreas no cubiertas por un centro endovascular, no existen diferencias en su probabilidad de recuperación clínica si son trasladados directamente a un centro endovascular más lejano o si son atendidos inicialmente en un centro de receptor de ictus local. De todos modos, queremos destacar que estos resultados son válidos siempre que se cumplan las condiciones en las cuales se realizó el estudio RACE-CAT, que como hemos visto se realizó en unas condiciones de una alta coordinación entre el SEM y los centros hospitalarios, utilizando una escala RACE que ha demostrado una alta capacidad para predecir la presencia de oclusión de gran vaso, y hemos visto también que los tiempos intrahospitalarios, sobre todo también en los centros más pequeños, en los centros locales, son muy rápidos y todos los pacientes, ya hicieran un circuito u otro, tenían un acceso muy precoz a las terapias de reperfusión. Finalmente, bueno, destacar también que este estudio demuestra pues, la importancia de trabajar en red. Es un estudio en el cual han participado muchísimos colaboradores de los servicios de emergencias médicas, de todos los hospitales de Cataluña, estadísticos, la CRO, muchísimos colaboradores. Ha sido un trabajo en equipo y bueno, no hemos podido hacer una foto presencial, pero esta es la foto que tenemos del equipo cuando se presentó los resultados a nivel local. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.